quiero empezar con para introducirlos en el tema, con una reseña de una película que salió por ahí en la década de los 90s. Los protagónicos eran Michael Keaton. ¿Se acuerdan de Beetlejuice? Beetlejuice, y se aparecía, ¿verdad? Bueno, pero no era la película de Beetlejuice. Era Michael Keaton y Nicole Kidman. Y esta película se llama Lo mejor de mi vida, así salió en español. Y básicamente narra la tragedia, el drama de un hombre que va a tener un bebé, pero justo casi se entera al mismo tiempo que también tiene un cáncer terminal y que pues hace todo lo posible por sobrevivir, pero al final pues lo alcanza el destino y pues tiene que morir, pero no sin antes deja un legado a su hijo, ¿no? A ese hijo que no alcanzó a conocer, pero empezó a hacer unos videos caseros para darles instrucciones, lo que no le podía enseñar, porque ya no tenía la vida para hacerlo, se lo dejó en video, ¿no? Entonces de pronto le da una lección de cómo andar en bicicleta, ¿no? Y lo graba en un video. Y luego le da otra lección de cuando llegue el tiempo, pues te vas a tener que rasurar, mijo, ¿no? Y le dice, así, mira, esta es la técnica, no le vayas a hacer hacia arriba o de lado porque te vas a cortar. Y empieza así como a dejarle en estos videos caseros, pues todas las lecciones de vida que no le iba a poder dar a su hijo, ¿no? Es un drama que pues siempre le da risa a mis hijas porque me pone a llorar cuando la veo, pero ya no la veo. Porque aunque no lo crean, sí soy sensible, ¿no? Parezco duro, pero no, sí soy sensible. Y entonces, de esto se trata, ¿no? Y eso me hizo reflexionar en el legado que nosotros queremos dejar. Los pastores nos han estado enseñando acerca del legado y la importancia que tiene el dejar un legado, ¿cierto? Sí hemos estado aquí, sí estamos aquí, ¿verdad? Ok, entonces, pensando en esto y recordando esta película y también sintiendo lo que el Espíritu Santo nos está llevando nos está impulsando a hacer, le puse al mensaje de hoy, rompamos el cascarón. ¿Okay? Vamos a romper el cascarón. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Básicamente el tema habla de madurez, habla de salirnos de nuestra zona de confort para poder cumplir el propósito que Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen un propósito? Levante su mano. ¿Cuántos saben cuál es su propósito? ¿Sí lo saben? Ok, ¿se acuerdan? Muchas veces se ha compartido. Nuestro propósito finalmente tiene que ver con extender el reino de Dios. Es el propósito general de cada uno de nosotros. Ahora, recordando y hilando esta película, en donde el papá quiso dejar un legado a su hijo, aunque sea a través de videos. Hasta le enseña cómo pasarle corriente de un carro al otro para que no se chamusque, ¿verdad? Y le enseña así muchas cosas. Muy interesante esa película. Estuve acordándome de dos personajes centrales en la Biblia que nos enseñan o que nos hablan de dejar un legado. Y estos dos personajes, por supuesto, no podía faltar nuestro Señor Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, quien más nos ha dejado y nos ha hablado acerca de dar un legado. Jesús, como ustedes saben, empezó su ministerio a los 30 años y 3 años después él fue sacrificado por cada uno de nosotros. Pero en esos 3 años de ministerio, él desarrolló una gran fama porque estaba muy enfocado en lo que tenía que hacer. En 3 años las multitudes lo seguían por lo que hablaba, lo seguían por lo que decía, lo seguían también porque sanaba a los enfermos, porque liberaba a los demonios, lo seguían por diferentes circunstancias, pero la gente se empezó a unir y cada vez más multitudes lo seguían. En una ocasión estaban allí en un monte y había más de 5,000 hombres. Obviamente aparte mujeres y niños, se estima que más de 35,000 personas estaban reunidas allí, que tenían hambre o más bien que lo estaban siguiendo y Jesús le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. ¿Okay? Entonces nos da una idea del tamaño de las multitudes que seguían a Jesús. Jesús tenía muy claro cuál era su objetivo. Él decía, tengo que inaugurar el reino. Entonces a los 30 años
Dice que fue al desierto, fue tentado por el diablo, regresó empoderado y se sentó en medio de la sinagoga de los judíos y abrió una profecía de Isaías, o más bien extendió el rollo, y dice que leyó Isaías 60, en donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para traer libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable de Dios. Y en ese momento cerró el libro, se sentó en medio y les dijo a los que estaban ahí reunidos: esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¿Y saben qué es lo significativo? Que a veces no lo hemos valorado. Ese momento fue la declaración de independencia de la humanidad. ¿Sí están conmigo? Ese momento fue la declaración de la independencia de la humanidad. A veces celebramos la independencia de México el 15 y el 16 de septiembre, pero se nos olvida que también tenemos que celebrar la declaración de la independencia de toda la humanidad, en donde nosotros estamos incluidos por la gracia de Dios. Dios, que estaba allí en su trono, se hizo hombre como cada uno de nosotros para cumplir una misión y traernos esa libertad. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo Jesús ahora estamos vivos y sentados con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esto. Es increíble lo que Jesús hizo. Y Él tenía muy clara su misión, y su misión era inaugurar el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, les decía a sus discípulos. El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ya está aquí entre nosotros. Ya está aquí entre nosotros. ¿Y qué creen? Cada uno de nosotros somos parte de ese reino. Ahora, este Jesús, antes de partir al cielo, una vez que ya había muerto y había resucitado, antes de ascender al cielo, estuvo unas semanas con sus discípulos. Y en una de esas ocasiones que estaba con los discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enviado, que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quiero que pongamos mucha atención en cuál fue el legado que Jesús quiso darnos: predicar el evangelio del reino. Su legado fue ese. Antes de irse al cielo, prediquen, enseñen, bauticen. Eso lo leemos en Mateo 28, del 18 al 20. Pero también en Hechos 1 encontramos que mismo Jesús en otro momento les dice: ¿saben qué? A los discípulos: váyanse y júntense en Jerusalén, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando él dice hasta lo último de la tierra, estaba pensando en México. Amén. Él estaba pensando en México y estaba pensando en cada uno de nosotros, que no hubiéramos recibido la salvación si no hubiera llegado el mensaje a través de las personas obedientes que trajeron el mensaje de salvación a nuestro continente y a nuestro país. Amén. Entonces ese fue el legado que Jesús le quiso dejar a sus discípulos: vayan y prediquen. Y les dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poner un ejemplo, es como si nos hubiera dicho: en Aguascalientes, ciudad, en el estado de Aguascalientes, en todo México y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos: expandámonos. Por eso el mensaje se llama así: rompamos el cascarón, ¿no? Vamos a salirnos de nuestra zona de confort, vamos a salirnos de nuestra zona cómoda y vamos a hacer algo para poder llevar el mensaje de salvación a la gente que lo necesita. Amén. Entonces, este es el legado que nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos quiso dejar a cada uno de nosotros. Pero si no fuera suficiente la enseñanza de Jesús y el legado que nos quiso dejar, quiero comentar también de Pablo. Pablo fue un hombre extraordinario que viajó miles de kilómetros para poder compartir el evangelio.
Fue un hombre osado que atravesó diferentes tipos de peligros. Peligros de muerte, peligros de cárcel, peligros de serpientes, peligros él mismo lo dice, peligros de los de mi ciudad y peligros de los extranjeros. O sea, no tenía contentos a nadie porque estaba predicando el evangelio. El evangelio se estaba haciendo fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Y Pablo era valiente y Pablo estuvo dispuesto a pagar cualquier precio para poder llevar el evangelio a los lugares más recónditos que él podía conocer en aquel tiempo. Y se aventó 4 viajes misioneros para poder compartir el evangelio, porque un fuego de Dios que estaba en su corazón lo estaba consumiendo para compartir la palabra. Pablo decía: me es impuesta necesidad de predicar el evangelio, porque el fuego de Dios lo estaba impulsando hacia afuera a predicar la palabra. Y ese Pablo, en uno de esos viajes, llega a Roma y empieza a predicar, y lo capturan en Roma y lo esposan y se lo llevan preso a un calabozo, a una mazmorra en Roma. Y allí, en medio de un calabozo frío, húmedo y solitario, está escribiendo sus cartas, algunas de sus cartas. Y una de ellas la escribió a Timoteo, que era un pastor que él había preparado para el ministerio. Y le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes, o sea, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le está dejando un legado a Timoteo. Le está diciendo: predica en todo momento. Es tan importante que prediques la palabra, Timoteo. Es tan importante, por eso te lo encargo delante de Dios. Como muy solemne este mensaje de Pablo, muy solemne. Te encargo delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Este era el legado que quería dejar también el apóstol Pablo, ese apóstol al que tanto admiramos por su tenacidad, por su arrojo, por su valentía, por su determinación. Ese Pablo nos está dejando un legado también en sus cartas, en donde nos invita a que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es muy interesante, por cierto, que por aquellos tiempos, cuando Jesús les dijo: júntense en Jerusalén, porque ahí va a llegar sobre ustedes el Espíritu Santo, se juntaron los discípulos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, y todo se puso padre. Hubo fiesta así, pero impresionante. Todos estaban contentos, compartían el alimento unos con otros. Todos los días se juntaban en las casas y en las calles y predicaban el evangelio, y les enseñaban los apóstoles, y vendían las cosas para que nadie tuviera necesidad, y cantaban himnos y oraban juntos, y la comunión era extraordinaria. Algo así como que la iglesia que todos queremos ser, ¿no? Una iglesia en donde nos juntamos todos los días, y todos los días alabamos, y todos los días adoramos, y todos los días levantamos nuestras manos, y todos los días nos reunimos para comer, para convivir, para fortalecernos unos a otros, y todo estaba padre. Pero se les había olvidado algo. Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo, pero de allí me van a ser testigos, no solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos estaban tan contentos, y la gente que estaba recibiendo el evangelio estaban tan contentos y estaban tan cómodos, porque no tenían nada que hacer. Lo único que era convivir, era compartir. Oye, ¿quién se trae los frijoles? ¿Quién se trae la carne asada? ¿Quién se trae las papitas, los refrescos, etcétera? Vamos a juntarnos y vamos a convivir. Sí, qué padre. Oye, fíjate que el hermanito y fulanito tienen necesidad. Vamos a vender algo para darle al hermanito. Y qué padre. Estaba moviéndose el Espíritu Santo y los estaba tocando en maneras inusuales. El problema es que Dios no los quería, Jesús no los quería nada más allí. Si ellos hubieran quedado allí nada más, no nos hubiera llegado el evangelio a nosotros. Tuvo que venir la persecución. Y en la persecución salieron corriendo por su vida los discípulos. Sálvense quien pueda, porque está ardiendo Roma y Nerón anda sobre nosotros. Entonces corrieron para todos lados y así se dispersó el evangelio. Tuvo que venir la persecución, tuvo que venir la necesidad, tuvo que venir Dios a incomodarlos, a decirles: hey, no quiero que se queden solamente aquí, quiero que este evangelio sea predicado a todas las naciones, así es que no se me acomoden, rompan el cascarón, porque hay que hacer algo afuera. ¿Sí me explico? Entonces
lo que Dios nos está llamando en este tiempo, RTV, Dios nos ha preparado. Yo la verdad me siento honrado y privilegiado de ser parte de esta congregación, porque hemos sido bien enseñados con sana doctrina. Pero ahora Dios nos está impulsando hacia afuera. No nos acomodemos así, no nos sintamos así como que, ay, bien cómodos, aquí en mi butaca, pongo aquí mi agua y bien rico escucho la palabra, ¿verdad? Y a veces hasta me echo una pestaña. No, no es cierto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios nos está llamando hacia afuera porque la necesidad está allá. El evangelio está afuera de estas cuatro paredes. Ahora, no me malentiendan, es muy importante que nos reunamos. Es muy importante porque aquí recibimos la palabra, aquí nos estamos alimentando, aquí nos estamos capacitando, aquí estamos conviviendo y estamos recibiendo. Pero es muy importante que de una manera planeada, organizada y estratégica vayamos y predicamos el evangelio fuera de estas cuatro paredes. No esperemos que venga una situación complicada para nosotros en que tengamos que salir y entonces ahora sí vamos a predicar, ¿verdad? Sino que lo podemos hacer anticipadamente si lo preparamos, si lo planeamos, si hacemos una estrategia y decimos vamos a predicar el evangelio porque la gente del mundo lo necesita. Nosotros, gracias a Dios, ya hemos sido traspasados del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos en Cristo Jesús y sentados en lugares celestiales. Amén. Pero ¿qué hay de mis amigos? ¿Qué hay de mis familiares? ¿Qué hay de mis proveedores? ¿De mis clientes? ¿De mis vecinos? ¿De mis gobernantes? ¿De la gente que está alrededor? Que necesita el evangelio tanto como lo necesité yo, tanto como me ha servido a mí, ellos lo necesitan. Amén. Entonces el mensaje de hoy sí es un poquito incomodarnos. La verdad es que sí tiene un poquito esa idea, incomodarnos y decir, a ver, a lo mejor me he acomodado un poquito más de la cuenta. Sí está padre aquí, sí nos reunimos y todo, pero no sé si se fijan, de pronto hasta empezamos a chocar unos con otros, porque es un lugar pequeño. El cascarón ya nos está quedando pequeño. Necesitamos salir y predicar el evangelio. Y ya no preocuparnos tanto de si me saludó, si no me saludó, si me miró bien o si no, si dijo algo que no me gustó, me incomodó. Nos estamos preocupando a veces por cosas tan superficiales cuando hay un mundo afuera que necesita conocer a Cristo Jesús. Cuando hay un mundo afuera que necesita ser transformado, necesita ser alcanzado y tocado por el reino de Dios. Es cómodo estar aquí y es cómodo estar recibiendo la palabra y qué rico y me siento que Dios está cumpliendo mis expectativas y me está llenando, sí, qué padre. Pero la gente, Isaías, que algunos mencionan como el evangelista del Antiguo Testamento, habla de muchas profecías, entre ellas la que ya mencioné hace ratito de Isaías 60, en donde se profetiza la llegada de Jesús 700 años antes de que Él naciera. Pero no fue la única. En Isaías 40, en el versículo 9 nos dice, súbete a un monte alto, moradora de Sión, y da voces. ¿Qué tengo que decir a voces? Ved, he ahí el Dios vuestro. Allí está tu salvación. Necesitamos subirnos a un monte alto. Y por cierto, un monte significa un lugar de influencia y autoridad. Es importante, es muy importante que busquemos escalar en lugares y posiciones de influencia. Es muy importante que lo hagamos. Jesús lo hizo, por eso las multitudes le seguían. Y Él se subía a los montes y les predicaba a las personas. Nosotros necesitamos escalar en lugares de influencia. Necesitamos subir en lugares y en posiciones en donde podamos hacer cambios reales y profundos. Es un reto que Dios nos está llamando. Súbete a un monte alto, moradora de Sión. Jesús mismo lo dijo también en Mateo capítulo 5, versículo 14, si mal no recuerdo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Pero una luz no se prende y se pone en un cajón, ¿es cierto? ¿O cuántos han hecho eso? Ahí se fue la luz, déjame prendo la vela y la pongo en el cajón para que nos alumbre. No, ¿verdad? Porque ni hay velas, ¿verdad?
Ya ni existen. Ya ni existen las velas. No, porque no es de sentido común. Lo común es que si se fue la luz y hay oscuridad, agarro la vela o agarro el smartphone y la prendo para que alumbre a donde yo quiero llegar. Si no, si no tiene sentido. Y entonces Jesús nos dice eso. O sea, ustedes son la luz. Y esto es bien importante. Somos la luz. No es así como que, ay, voy a tratar de ser luz afuera. No es que voy a tratar de ser luz, es que yo ya soy la luz, porque el Espíritu Santo que estaba en Cristo Jesús es el mismo Espíritu que estaba conmigo, que está conmigo. Entonces yo ya soy con luz. Lo que yo hablo tiene que bendecir, lo que yo diga tiene que crear, lo que yo diga y lo que yo haga tiene que tener repercusiones en el mundo espiritual y en el mundo natural, porque yo soy la luz. Y ustedes y cada uno de ustedes son la luz, gloria a Dios. Entonces no nos tenemos que poner en modo luz, ¿verdad? En on. Ay, como ya voy a salir, me voy a poner en on. Encendido. No, o sea, yo ya soy la luz. Y de manera natural, lo que yo hable y lo que yo diga tiene que expresar el ADN de mi papá que me salvó y que quiere salvar a la humanidad que está perdida. Entonces nosotros somos la luz. Lo único que tenemos es que salir de aquí y hablar con la gente y decirle que hay un Dios verdadero que trae sanidad, un Dios verdadero que trae salvación, un Dios verdadero que trae libertad, un Dios verdadero que trae vida en abundancia. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Una vez que salgamos de nuestras cuatro paredes, una vez que salgamos de nuestro cascarón, vamos a extender nuestras alas y nos vamos a dejar llevar por el Espíritu Santo a donde Él quiera llevarnos, y a donde quiera que nosotros estemos vamos a manifestar la misma vida Zoé que proviene de Dios. Amén. Quiero leerles unos datos estadísticos que la verdad me parecieron muy, muy interesantes. Y espero que con esto, mi hermano, mi querido amigo y amiga, podamos dar un poquito de más cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. Estos son datos estadísticos, incluso tengo las fuentes. Por ejemplo, en los últimos 15 años, los divorcios en México aumentaron un 136.4%, según datos del INEGI. Quiere decir que los matrimonios están sufriendo. Los matrimonios están sufriendo. Y nosotros tenemos la respuesta. Necesitamos ir y decirles: Dios tiene un propósito para tu matrimonio. Dios tiene un propósito para tu familia. 4 de cada 10 hogares en México con 2 o más hijos son disfuncionales. El 40% de las familias en México son disfuncionales. En México, el consumo de drogas aumentó 47% en los últimos 7 años. Entre la población de 12 años a 65. 47%. México es ya el segundo país con más homicidios en el mundo. El alcoholismo es un problema grave en el país. El consumo de alcohol representa el 8.4% de las muertes. El 8.4% de las muertes a causa del alcoholismo. Por cierto, hace ratito saludé a Armando. ¿Quién ubica a Armando? ¿Cómo se apellida Armando? Se me olvidó su apellido. Pero Armando va desde hace, calculo que como 10 años o tal vez un poco más, a los centros de rehabilitación para alcohólicos. Y siempre les lleva una palabra de predicación. Y en el culto anterior que me acerqué con él, estaba una de las personas que fue rehabilitada por la palabra que Armando les llevó. Esto es estar compartiendo el reino de Dios afuera de nuestras paredes. Entre 1990 y 2015, la tasa de suicidios se duplicó en el país, al pasar de 2.4 por cada 100,000 habitantes a 5.4%. Por cada 100,000 habitantes. El titular de la Secretaría de Salud, José Narro, afirmó que las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes y cáncer, entre otras, son responsables del 50% de las muertes en México. Aguascalientes nuevamente está dentro de la lista de los top 10, que creo más bien está en el primer lugar, por el índice de suicidios.
Y este último dato realmente me golpeó el corazón. Si no fuera suficiente con todos los datos que les acabo de dar. En el mundo se asesinan a más de 50 millones de bebés inocentes por abortos inducidos cada año. 50 millones de bebés son asesinados por abortos inducidos. 50 millones de bebés. ¿Saben que la Segunda Guerra Mundial ni siquiera llegó a 50 millones? En 6 años de la Segunda Guerra Mundial, no se llegó a 50 millones de muertos, sumando todos los países que estaban involucrados. Argentina, y Colombia tienen menos de 50 millones de habitantes. Así es que imagínense asesinar cada año la población de Argentina o de Colombia. Aguascalientes somos menos de 1,5 millones de habitantes. Imagínense que cada año nos asesinaran 30 veces la población de Aguascalientes. Es increíble. Esto es lo que está pasando afuera de nuestro cascarón, afuera de nuestras 4 paredes. Algo tenemos que hacer al respecto. Hay una organización, una asociación civil que se llama BIFAC, Vida y Familia, Asociación Civil, que surgió por ahí del año 1985 con toda la intención, con toda la intención de salvar a los bebés, porque estaban entrando las leyes, estaban cambiando las leyes y estaban desprotegiendo a los bebés. Ahora ya se ha legalizado en muchos lados el asesinato de bebés. Y tenemos que llamar las cosas como son, porque los eufemismos a veces no nos permiten ver las cosas como son. Y les llaman como de control natal, ¿no? Le llaman para que tengan control natal. Es asesinato. Entonces, esta organización ha salvado aproximadamente a poco más de 16,000 bebés de 1985 a la fecha. BIFAC está presente en aproximadamente 35 ciudades, en las más importantes de la República. ¿Y saben qué hacen? Yo estuve hablando con la directora nacional de BIFAC, que es de Monterrey, pero está en la Ciudad de México. Estuve platicando el miércoles con ella y le dije, ¿cuál es el proceso que siguen ustedes? Y me dice, pues cuando una chica que está embarazada y que no sabe qué hacer nos habla, dice, nosotros inmediatamente la atendemos, le decimos que se calme, que no está sola, que tenemos un grupo de personas que la quiere ayudar, que hay todo un equipo de trabajo que quiere apoyarla. Y le decimos que si puede llegar por sus propios recursos aquí a la asociación. Y si no puede, nosotros le mandamos un taxi o un Uber para llevarla y para ayudarla a decidir correctamente. Porque las chicas tienen miedo. O sea, de pronto imaginen a una chica que está embarazada y que, a lo mejor no tenía por qué estarlo, pero está embarazada y está sola y tiene miedo y a lo mejor el novio la dejó y a lo mejor los papás lo rechazaron y además a lo mejor tiene miedo de la sociedad que también la rechaza. Por eso no buscamos criminalizar, porque entonces lo que vamos a hacer es espantarlas más, asustarlas más y poner una barrera, ¿no? No buscamos criminalizar, buscamos generar una ayuda. Y entonces estas chicas así espantadas y con miedo levantan el teléfono, marcan el 01800 de BIFAC y entonces se ponen en contacto y así han podido salvar a miles de bebés. ¿Por qué les digo esto? Porque hace apenas unas semanas estaba cenando y de pronto Dios me dice, haz una aplicación para poner en contacto a las chicas que están así en esa situación con organizaciones. Y por eso estoy en contacto con esta organización. Y le digo, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? No, o sea, yo no sé ni siquiera hacer desarrollo de software ni nada. ¿Por qué no le dijiste a Edwin? ¿Ah? O algún psicólogo de aquí de la Congre, ¿no? Y él me dijo, pues tú tienes la respuesta. Y sí, la respuesta es que yo soy empresario. Y los que somos empresarios sabemos que encontramos problemas, pero también buscamos siempre la manera de solucionarlos. Y cuando le damos solución, no lo dejamos hasta que lo vemos terminado. Los empresarios somos constructores de ideas, ¿cierto o no? Tenemos una idea y la hacemos negocio. ¿O no, mi buen? Hacemos negocio. Así somos los empresarios.
Entonces, si Dios te da una idea y Dios quiere que desarrolles algo, hazlo. El que es fiel en lo poco va a ser puesto sobre mucho. ¿Sí lo creen? Ok. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta aplicación ya la estamos desarrollando. Apenas estamos empezando, porque la verdad no tenía ni la menor idea de cómo empezar, pero hablé con una chica de aquí de Aguascalientes que vive en Ciudad Juárez y le dije, Lupita, ayúdame, quiero hacer una aplicación. Gracias a Dios me dio el recurso, no te preocupes, ¿cuánto tengo que depositarte? Vio la aplicación, vio la idea, buscó aplicaciones que hablen del aborto, se encontró 4 o 5 que ayudan a abortar, pero ninguna que haga lo contrario. Y entonces me dijo, ¿sabes qué, Eliseo? Te voy a ayudar y no te voy a cobrar ni un peso. ¿Saben qué es lo que yo leí ahí? Que yo había dicho, bueno, Señor, tú me has dado recurso, pues vamos a usarlo para eso, ¿no? Pero Dios me dice, no necesito tus recursos. Yo tengo los míos y son más grandiosos. Y ¿sabes qué? Los recursos son ustedes. Cada uno de ustedes son los recursos de Dios, porque la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia, a los lugares celestiales. Así es que en ustedes está la solución. Dios ya ha puesto decisiones, Dios ya ha puesto ideas, Dios ya ha puesto habilidades, Dios ya ha puesto dones, Dios ya ha puesto ministerios para que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, con nuestras habilidades, podamos hacer una diferencia y podamos dejar este mundo mejor del que cuando llegamos. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, es un reto. Nosotros, y lo comenté en el primer servicio y lo comento aquí, y lo digo con mucha alegría, nosotros estamos en una iglesia que hemos sido bien enseñados. Y el pastor nos ha enseñado de legado, pero también, ¿cuántos embajadores hay aquí? A ver, un buen, ¿verdad? ¿A poco no cuando recibimos embajadores, cuando estuvimos, por cierto, quien no lo ha tomado tienen que tomarlo, porque esto les va a hacer volar la mente. Así como me la hizo volar a mí. Porque dice el pastor en Embajadores, dice, nosotros no fuimos llamados para extender la mano y pedir ayuda, sino para extender la mano para dar ayuda. Nosotros no tenemos que ser parte de un problema, sino de una solución. Nosotros no somos embajadores para mostrar miserias, sino para mostrar el Dios grande y vivo y poderoso que está en nosotros. Y desde entonces, cuando yo entendí eso, dije, sí es cierto, vamos a hacer cambios. Y entonces mi mentalidad cambió totalmente y empecé a decir, a ver, ¿en qué podemos ayudar? Y de ahí surgió lo de logos y de ahí surgieron algunas otras cosas. Pero ahora está surgiendo esto, queremos ser una solución. Y lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús, que está con nosotros y que nos está empoderando para hacer cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido en corazón de hombre, pero que Dios tiene preparados para los que le aman. Amén. Dios los bendiga. Amén. Por cierto, aprovecho para hacer un comercial. Este culto fue patrocinado por Children's Cup. Children's Cup está solicitando apoyo para darle a niños de escasos recursos. Y allá a la salida está Jollies. No, Jollies no. ¿Cuántas palabras? Se me fue el nombre completamente, es raro. Pero bueno, no es raro porque ya se me va la onda de repente. No es tan raro, la verdad. Luego le digo a mis hijas, oye, ¿cómo te llamas? Y se me quedan viendo así como que, papá, pues soy tu hija, o sea, ¿qué onda? Sí. Bueno, el caso es que los invito, una manera práctica de ayudar es, agarremos una carta, compremos un regalo y démoselo a un niño. ¿Sale? Y si al final del servicio anterior se me acercaron, yo no lo dije así, pero se me acercaron 2 o 3 personas que quieren cooperar en esta iniciativa que estamos teniendo para rescatar a los bebés, darles una oportunidad de vida, porque eso es lo que queremos, darles la oportunidad de que vivan y de que conozcan la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Si alguien siente o cree que puede ayudarnos de alguna manera, acérquense conmigo y en su momento, porque apenas estamos desarrollando la aplicación, por cierto, Cristi, muchas gracias. Porque Cristi, cuando le platiqué, Cristi me dijo, oye, ¿en qué te ayudo? Pues en diseño, ¿verdad?
es la diseñadora oficial y sabe súper bien esto, y me dijo, yo te ayudo, perfecto. Entonces ya tenemos un equipo de trabajo que estamos desarrollando esta aplicación, un psicólogo, Cristi, que nos ayuda en diseño, la desarrolladora del software, un abogado, que es Javis, que también ya lo conocen, y estamos desarrollando esto. Apenas estamos en la parte inicial, pero también ya estamos conectando con esta asociación, por ejemplo. Les hablé y les dije, queremos ponerlo a su disposición de manera gratuita. Lo único que queremos es salvar más niños. Y les encantó, me dijeron, oye, ¿cuándo la tienen lista? Pues no sé, unos 2 meses, 3 meses tal vez, ¿no? Entonces, pero ya estamos desarrollando esto, nos estamos poniendo en contacto y le dije, ¿sabes qué? Queremos ponerla no nada más a disposición de organizaciones en México, sino en Latinoamérica. Y me dice, no te preocupes, nosotros tenemos contactos en Bolivia y en Colombia que les va a encantar tener también la aplicación y yo te pongo en contacto con ellos. Dios está abriendo puertas. ¿Por qué? Porque solamente damos pasos de fe. Y esto me encanta que está surgiendo de la semilla que sembró León y su familia, para la honra y gloria de Dios. Tell me, how did I get here? I can't breathe, 'cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart. Oh, where do I start again? But I know that even when I fall so hard,